Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Te damos gloria, te damos honra. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos preparados para darle el segundo turno al Señor en este ayuno? Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 16:25, que Pablo y Silas oraban y cantaron en la medianoche, y surgió un estruendo, un terremoto que sacudió ese lugar, y las cadenas fueron rotas y las puertas se abrieron por una alabanza que cantaron en aquel lugar. Esa alabanza salió de sus entrañas porque rompieron, y ese hombre, el carcelero, inmediatamente recibió al Señor. Amén. Que su alabanza esta mañana pueda romper, que su alabanza esta mañana pueda producir libertad. Amén. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es. Él es. Él es. Él es. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca, tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Vamos, gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo. Aleluya. Sí, Señor. Que su alabanza salga de sus entrañas, de su corazón, hermano. Aleluya. Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor,
iglesia. ¡Viva su nombre! Sí, Señor. Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? ¡Con gozo! Cantaré, Yo cantaré, yo danzaré. cantaré al Señor. De su gracia Él me rodeó. Dígalo. Con gozo cantaré, Yo cantaré, con gozo danzaré, yo danzaré. con gozo cantaré al Señor. De su gracia Él me rodeó. De su gracia Él me rodeó. De su gracia Él me rodeó. Sí, Señor. Eso. ¿Puede hacerle fiesta al Señor? ¡Hey! Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en Dígalo. la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, santo, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy cantamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Dánsele al Rey, hermano. Produzca libertad esta mañana. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, santo, digno, dígalo, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy cantamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Sí, Señor. Esta mañana es mañana de libertad. Amén. Y tarde también. ¡Hey! 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 Hay salvación. No me avergüenzo Del evangelio, que ha sido gran poder y libertad. En la verdad gracias a Él. Gracias a Él, hermano. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad. En la verdad gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en coros, porque es lo que siento. Hay salvación.
cansaré, hay salvación. En mi corazón Un encuentro en corro, porque es lo que siento. hay salvación. En mi corazón Levántelo, levántelo. No me cansaré, hay salvación. en mi corazón. Hay salvación. Hay Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire, grito alabanza. Sube, sube, sube. Puede hacer que suba su alabanza, hermano. Manos extendidas y acción de gracia, Con todas las fuerzas. alegría y danza, doy vueltas en el aire, grito alabanza. ¡Eh! Hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. El pueblo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Puede aplaudirle al Señor? Jesús está sentado en su trono, Dígalo. De autoridad el fuerte cetro de su señorío. sale del Sion. Ganamos la guerra contra potestades porque Cristo la derrotó. En resurrección, Eso. Con autoridad. Con autoridad que se rompan cadenas. Aleluya. Jesús está sentado en su trono, Dígalo. De autoridad el fuerte cetro de su señorío. sale del Sion. Ganamos la guerra contra potestades porque Cristo la derrotó. Eso. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire, grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire, grito alabanza. Sube, 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 sube. Aleluya. ¿Cuántos quieren esa unción reveladora de la palabra? Amén. Lo que el Señor tiene para nosotros. Amén, iglesia. Recibámoslo. Gloria revelada, gloria revelada, gloria revelada, de gloria en gloria, gloria revelada, gloria revelada, gloria revelada, de gloria en gloria, es más alta, es más ancha, Más larga. es más larga. Dígalo. Y más profunda, es más alta, es más ancha, es más larga y más profunda. Aleluya. Sí, Señor. Hey.
gloria revelada, de gloria en gloria, es más alta, es más ancha, es más larga y más profunda, es más alta, es más ancha, es más larga y más profunda. Aleluya. Quiero invitarlo a que de verdad podamos darle una alabanza poderosa al Señor esta tarde. Amén. Eso. Aleluya. Sí, Señor. Ven y todos y celebran, Celebrar, ven y todos y celebran celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclamar. Ven y todos y celebran, celebrar, ven y todos y celebran celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclamar, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Los cielos y tierra su nombre glorificar, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Los cielos y tierra su nombre glorificar. Aleluya. Sí, Señor. Tus obras son grandes y maravillosas. No las podemos entender, Señor. Aleluya. Ven y todos y celebrar, celebrar, ven y todos y celebrar celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclamar. Ven y todos y celebrar, celebrar, ven y todos y celebrar celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos aclamar, porque grandes son sus obras, su poder maravilloso. Los cielos y tierra su nombre glorificar, porque Dígalo. grandes son sus obras, su poder maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar. Aleluya. Cuando declara que toda rodilla se va a doblar ante su nombre. Amén. Vamos a cantarlo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Cántalo usted. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Y por eso No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, No puedo parar de alabarte, Cristo. dígalo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Eso. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Aleluya. Dígalo una vez más, una vez más. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Una vez más. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de
Uno, dos, sí. Gloria a Dios. Yo sé que está rico para seguir alabando al Señor, ¿va? Gloria a Dios. Pueden descender, amados. Vamos a entrar al segundo tema. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, sí. Déjeme abrir el tema porque ni el tema abierto aquí. Vamos a ver. Bueno es el Señor, hermano. Busque el primer libro de Corintios, capítulo 3, verso 9. Le voy a leer unas 3 versiones para que nos aclare un poquito más el panorama de lo que quiero ministrar ahorita por la tarde en el nombre del Señor. Dice ahí la palabra: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Esos son los ministros. Pero dice: y vosotros, ahí sí le habla a la iglesia, y vosotros sois el campo que Dios trabaja. Mire quién es usted. Sois el campo que Dios trabaja. 1, el edificio que Dios construye. Esa es usted, amada iglesia, es el campo que Dios trabaja. El edificio que Dios construye. Lindo, hermano, esto en las manos de Dios estamos. Y ¿qué nos puede pasar ahí? En la versión hispana, esta es la versión Dios habla hoy, la que leímos ahorita, pero la versión hispana dice otras, lo traduce de una manera un poquito que nos deja más claro, hermano, a lo que se refiere Pablo ahí. Dice: porque nosotros somos colaboradores, ahí mire, colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes, le dice a la iglesia de los Corintios, ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Entonces, aquí nos están dando, hermano, de alguna forma nuestra identidad. Usted sabe que hay 5 ministerios. Eso lo hemos hablado en Efesios 4:11, 5 ministerios. Esos 5 ministerios son colaboradores de Dios. Somos, hermano, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Somos colaboradores de Dios. Y la iglesia es, dice esta versión, es un campo de cultivo. La versión Reina Valera, que es la que quiero tomar, hermano, y le entramos a esto, le entramos a ver algunas cosas. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, me gusta esta versión como la pone, hermano, sois huerto de Dios. Huerto de Dios. El edificio, dice ahí, edificio de Dios. Quiero tomar esta versión para ponerle un título a este mensaje. Y yo quiero ver la iglesia como huerto. Quiero que analicemos esto, hermano, de que usted es un huerto de Dios. Y mire, hermano, un huerto tiene que estar cuidado. Ya vamos a ver todo esto que voy a mencionar ahorita. Un huerto tiene que estar cerrado. Un huerto tiene que estar regado. Un huerto tiene que permanecer verde para que vivamos ahí conforme a lo que Dios quiere. En un huerto, hermano, tiene que haber flores, eso es adorno. Y un huerto tiene que haber perfume, eso es que haya un olor fragante, que haya que haya un ambiente rico, que haya un ambiente de paz. Ya le dije el mensaje, ya le trasladé el resumen del mensaje. Eso es lo que vamos a ver.
El huerto es la iglesia. Pero hermano, mire, si nos vamos al inicio de la Biblia, en Génesis 2, habla del huerto del Edén. Y el huerto del Edén es un lugar de placer. El huerto del Edén es un lugar donde hay, hermano, una vida. Mire, una vida sin comparación, hermano. Adán y Eva tuvieron esa oportunidad de estar dentro del huerto. Y ellos ahí, hermano, no tenían preocupaciones como la que nosotros tenemos hoy. Mire, la vida de huerto es, hermano, tiene hambre, solo salga al campo y coma ahí lo que usted quiera, tranquilo, hasta sano se alimenta. No hay calor, no hay, hermano, mire, no hay animales peligrosos en el aspecto de que en el huerto todo es paz. No sé si usted ha leído la Biblia cuando dice, hermano, que entonces el león y el áspid dice que jugarán. ¿Cómo ahora? Eso no es posible hoy, pero viene un tiempo donde el Señor va a recuperar esa vida de huerto que estuvo en el inicio, y que el Señor, por medio del Señor Jesucristo, va a recuperar ese estado, hermano, de vida de huerto. Pero mire, yo lo que quiero mostrarle es que usted, amada iglesia, es un huerto. Y en un huerto, lo primero que yo veo cuando leo Génesis es que el Señor hace crecer árboles. Y entonces la Biblia dice que nosotros somos árboles. Dice la Biblia en Salmo 1:1 que aquel que no se sienta ahí con los escarnecedores, aquel que no participa ahí de esos negocios pandos, hermano, dice que es como el árbol plantado. Es como un árbol plantado. Entonces, en un huerto hay árbol, pero los árboles del huerto tienen que ser fructíferos, tiene que haber fructificación. Entonces, si nosotros somos un huerto, hermano, cada uno, mire, la iglesia es un huerto, cada uno de los miembros es un árbol. Y ese árbol tiene que producir, ese árbol tiene que dar fruto. Si no, hermano, el árbol, dice la Biblia, todo árbol que no da fruto es cortado. Y hay tantas cosas que hablar de esto, hermano, porque fíjese que habla dice ahí ese versículo que somos edificio de Dios. Y en lo que estudiaba esto ayer, hermano, fíjese que venía a mi mente que cuando Salomón construyó el templo, dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y ahí ese versículo dice que no solo somos huerto, sino que somos edificio de Dios. Y cuando estudia usted ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 6, creo que está donde Salomón, hermano, edifica el templo, se va a dar cuenta que él exportó madera. Fíjese que él dice que le pidió a un hombre, a un rey llamado Hirán, que ya habían hecho un trato ahí con David para que ese hombre le mandara la madera, pero la madera más fina, hermano. Y entonces yo me ponía a meditar, Señor, madera para construir el templo glorioso, ese templo que no ha tenido comparación, lleva madera. Nosotros somos árboles. Amén. Quiere decir, hermano, ¿sabe cómo lo veía yo? Mire, perdóneme si usted dice, mire, si esto todavía no lo quiere recibir, yo le respeto, porque hay muchas cosas que yo decía, Señor, todavía esto no, Señor, lo voy a tener aquí guardadito. Cuando tú me lo reveles a mí, me lo como. Le voy a decir esto, pero si usted todavía, no, Señor, miro muy fuera de orden eso que va a decir el pastor. Pero mire, yo creo, hermano, que todos los cristianos que ya se fueron de este mundo son esa madera que la exportaron para allá arriba, porque el Señor está edificando un templo. Dice la Biblia que nosotros somos parte de ese edificio, uno de los ángulos de verlo. Y el templo de Salomón tiene mucha aplicación con el templo celestial. Es todo de oro, cubierto de oro, hermano, hecho con algo espectacular. Fue una obra, mire, que no había existido y no ha existido hasta hoy un templo como ese. ¿Cómo evolucionó? De una carpita que hizo Moisés, evolucionó a un templo glorioso. Y eso es lo que, ahí estamos nosotros. De esta carpita toda
más la minada aquí, nos van a dar un cuerpo glorioso. Esa transformación que sufrió el tabernáculo de Moisés, que solo era una chocita, hermano, eran telas, eran pieles y de madera y con madera y todo, y la transportaban de un lugar a otro. Esa evolucionó a ser un templo glorioso. Nosotros ahí estamos reflejados de este cuerpo con debilidades, con problemas, que se envejece, que se enferma y todo. Nos van a dar un cuerpo glorioso, nos van a transportar. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que hay árboles. Nosotros somos árboles, hermano, pero no solo vamos a dar fruto aquí, sino que vamos a ir a dar fruto allá arriba también, porque somos parte del edificio de Dios. Eso me llama o me lleva a entender que tenemos que desarrollarnos, hermano. Cuando vemos eso en lo literal, yo me crié en un pueblo, hermano, y ahí, mire, ahí los árboles que estaban muy delgaditos no los ocupaban para madera, fíjese. Lo que hacían es que los abonaban para que dieran un poquito más de grosor y poder sacarle más madera. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que desarrollar, tenemos, hermano, que agarrar un buen grosor espiritualmente, no literal, no le aconsejo que engorde, pero sí espiritualmente hay que crecer, hay que agarrar un buen grosor, hermano, para que entonces nosotros seamos ese edificio, seamos parte de ese edificio de Dios. Pero quiero llevarlo a ver aquí en la palabra cómo nosotros debemos de ser, o cómo la iglesia debe de ser un huerto, hermano, que sea del agrado de Dios. Vamos a leer algunos versículos donde dice que descienda mi amado a su huerto. Quiere decir que el Señor desciende a su huerto a buscar fruto. ¿Y quién es el huerto entonces? La iglesia. ¿De qué busca en medio de la iglesia el Señor? Fruto. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que ser árboles que tengamos frutos aquí, hermano. Y que el día que el Señor ya terminemos la obra, entonces seamos trasplantados como árboles siempre, seamos trasplantados, así como Salomón importó la madera de otro lado y la trajo al templo glorioso, así el Señor nos va a nosotros sería exportar, nos vamos a ir de aquí como árboles y entonces vamos a pasar a formar allá el edificio de Dios, pero el edificio celestial, hermano, esto es glorioso. Pero mire, Cantares 4:12. Quiero llevarlo acá. Dice la palabra: huerto cerrado eres, hermana mía. Usted sabe que el libro de Cantares es un libro de amores entre el amado y la amada. Y aquí habla el amado y le dice a la amada: eres huerto cerrado. Hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, eres una fuente sellada. Entonces, como estamos hablando que la iglesia es un huerto, y aquí el amado le está hablando a la amada que es un huerto cerrado, entonces las características, hoy vamos a ver, hermano, algo así como qué características debemos de tener o debe de tener la iglesia como un huerto de Dios. Porque hay huertos, hermano, que definitivamente no son de Dios. Fíjense que un rey, hermano, que torció todo lo de Israel, él tenía su huerto, dice, pero ese no era un huerto de Dios. Entonces, ¿qué debe de tener el huerto de Dios? Primero, debe de ser cerrado. Eso me habla, hermano, de que hay límites. Hay fronteras a las cuales nosotros no podemos pasar. Hay murallas. Cuando usted estudia el huerto del Edén, ese era un huerto, ese era un lugar cerrado, hermano, y nos preguntamos, ¿verdad? Los preguntamos, son preguntas muy buenas, hermano. Son preguntas muy buenas. Este tipo de preguntas, por ejemplo, hermano, ¿y por qué tenían cerrado ese lugar? ¿De qué se estaba guardando ahí ese lugar? ¿Quiénes vivían fuera de los límites del Edén? ¿Quiénes vivían ahí si solo estaba Adán y Eva? Se supone que solo Adán y Eva estaba en ese momento. ¿De qué estaba guardando el Señor ese lugar, hermano?
Son preguntas muy profundas y que sí tienen una explicación bíblica. Habían razas paralelas de las cuales se tenían que guardar. Ya había una creación caída. Usted recuerde que, hermano, la creación caída viene desde antes de Génesis, antes del Génesis, antes de Génesis 1. Ya la Biblia habla que había una creación que se había torcido, se había, hermano, rebelado contra el Señor y el Señor los había tirado del cielo. Entonces eso es lo que conocemos como ángeles caídos. Entonces el Señor puso un cerco. Y esto tiene una aplicación para la iglesia, hermano, porque nosotros estamos viviendo en medio de corrupción. Eso no lo podemos esconder. Eso no lo podemos esconder, iglesia. Aún a la iglesia se mete la corrupción. Entonces, tenemos que ser un huerto cerrado. Usted como miembro de la iglesia, usted tiene que ser una muralla de no permitir, hermano, que de repente se den cosas dentro de la iglesia que no estén bien, que no estén correctas. Tenemos que ser un huerto cerrado. Un huerto cerrado es que no entre la serpiente. Por eso Pablo le decía ahí a la iglesia en 2 Corintios 11:3. Mire, uno de los temores de Pablo, fíjese que estudié en algún momento esto, que Pablo tenía sus temores como apóstol, tenía sus miedos, hermano. Y uno de los temores que tenía es: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, pureza de la devoción a Cristo. Entonces mire Pablo cómo agarra el huerto del Edén y lo aplica al huerto de la iglesia. Y dice: tengo un temor. Que el huerto del Edén era un lugar cerrado, era un lugar que no podía entrar cualquiera ahí. Pero tengo un temor que eso mismo que pasó en el huerto del Edén pase ahora en el huerto de Dios, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque de repente nos descuidamos. Porque de repente nos damos permisiones así, hermano, que son a veces insignificantes, pero ya abrió una brecha en el huerto. Nos damos ahí, hermano, algunos gustitos que no son de Dios. Ya estamos abriendo una brecha. Entonces, cuidado, porque somos un huerto cerrado. Mire, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo no desaprovecha una oportunidad que le demos, hermano. No la va a desaprovechar. Entonces, mire, iglesia, la primera característica del huerto de Dios es que debe de ser un lugar cerrado, que no te desvíen tu pensamiento. Mire cómo trabaja el enemigo, porque ahí habla de desviar la mente. Vuestra mente, dice, mire, ¿dónde comienza todo, hermano? En el corazón. Y el corazón también se puede traducir como mente. Dice que no permitamos cosas, pensamientos que no son de Dios en nuestro corazón, porque eso nos puede desviar. Y eso puede llevar a que abramos brechas. Y entonces, hermano, aquel lugar cerrado, aquel lugar donde no podía entrar la impureza, donde no podía entrar esa vida de pecado, puede filtrarse. ¿Por qué? Se abrió una brecha. Somos huerto cerrado. Hermano, mire, ¿sabe cómo se puede también decir esto? Le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Cuando empleamos ese término infiel, cuando alguien dice, este le fue infiel al Señor, mire, se puede comparar directamente como cuando un esposo o una esposa le es infiel a su cónyuge. Así, hermano. Cuando nosotros le fallamos al Señor, ¿sabe cómo mira el Señor eso? Así como cuando un esposo mira que su esposa le es infiel, se da cuenta que la esposa le es infiel, es un golpe muy fuerte, hermano. Es una herida muy fuerte, hermano, cuando un cónyuge le falla al otro cónyuge. Y el Señor mira, si cuando nosotros le fallamos a Él, de esa misma forma es catalogado esa falta. Entonces, seamos ese huerto cerrado, que no hayan brechas. Cuidémonos de no pasar límites. Hay cerco alrededor de la iglesia, espiritualmente hablando, hermano. Hay cercos
Hay límites que nosotros no podemos pasar. Entonces debemos de conservar nuestros muros sin brecha. Veamos otra característica en Isaías capítulo 61, verso 11. Porque como la tierra produce sus renuevos, y aquí está otra vez, mire, y como el huerto, ahí está el huerto, hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Cuando revisa este versículo viene hablando, hermano, de Israel, y usted sabe que Israel, el Israel espiritual, es ahora la iglesia. Pero mire, aquí es donde quiero empezar a ponerle un poquito de forma al mensaje, porque es un huerto cerrado, pero ahora que está cerrado, ese huerto tiene que ser cultivado, tiene que ser sembrado, tiene que haber una semilla en ese huerto, tiene que haber, hermano, mire, y lo que hablábamos ahorita, hermano, Dios santo, todo se ha alineado este domingo, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Déjese cultivar. Y la semilla, ¿qué dice la Biblia que es la semilla? Es la palabra. Entonces, la iglesia, que es el huerto de Dios, aparte de ser cerrado, tiene que dejarse cultivar. Hermano, aquí va a quedar calidad la parábola del sembrador. ¿Qué hacía el sembrador? El sembrador agarraba y esparcía la semilla. Agarraba la semilla y la esparcía. Pero ese mismo espacio de tierra llamada iglesia, déjeme aplicarlo de esa forma, ese mismo espacio de tierra, había terreno que estaba sucio. O sea, había dejado crecer mucho monte, hermano, mucho espino. Eso es, se había descuidado de su vida espiritual. Eso es, no es otra cosa, hermano. O tal vez hayan otras aplicaciones, porque la Biblia es rica en poder aplicarla. Pero lo que yo veo de entradita ahí es que, mire, el sembrador agarra la semilla y la esparce. Es un mismo espacio físico. No son diferentes terrenos, no. Es el mismo espacio, el mismo terreno. Entonces, lo que sucede es que en ese terreno hay un terreno que es pedregoso. ¿Sabe qué es eso? Esa es la dureza. No, hermano, somos duros. Hay piedras. La semilla cae en ese lugar donde hay piedras y no puede germinar porque hay dureza, hay incredulidad. El mismo terreno, la misma iglesia. Pero hay otro que tiene mucho monte, hay muchos espinos. ¿Sabe qué? No, mire, mucha preocupación. Dice la Biblia que esos son preocupaciones. Así es comparado a los espinos. Son preocupaciones. O también dice la Biblia que son cuando nosotros nos enfrascamos mucho en las riquezas materiales también. Dice que esos son los espinos. Entonces, mire, el mismo terreno, pero no está preparado. Pero hay un terreno, dice, que es buena tierra. Que es buena tierra. Y la semilla que cayó en esa buena tierra, entonces esa semilla, hermano, germinó, creció, desarrolló y dio fruto. Que de eso vamos a hablar el martes, al 30, al 60 y al 90, al 100, 30, 60 y 100. 30, 60% y 100%. Entonces, pero lo que le quiero decir es, cada uno de nosotros somos responsables cómo está nuestra tierra, hermano. Mire, usted como iglesia, usted tiene que saber que usted es responsable de cómo está su corazón para que caiga la semilla de la palabra del Señor y sea sembrado. Porque, ¿qué dice ese versículo que leíamos? Es un huerto sembrado. Entonces, tiene que haber un sembrador, claro que sí. Y el sembrador también tiene que, hermano, tenemos que alinearnos todos con el Señor, hermano, para traer una semilla de Dios y no traer cizaña y no traer otro tipo de semillas, porque hermano, imagínese, tierra buena con semilla mala, también, hermano. ¿Y quién es el responsable ahí? El que siembra, el que trae la palabra.
Entonces, tierra buena con semilla mala, hermano, no se puede. No, tiene que ser buena semilla y que esa semilla encuentre una buena tierra. Y entonces se convierte en un huerto sembrado. Y ese huerto entonces va a desarrollar. Ese huerto entonces, hermano, mire, esos árboles van a crecer y van a dar fruto. Entonces, aparte de ser cerrado, tiene que ser un huerto sembrado. Y aquí, hermano, otra vez, hermano, tenemos que exponernos a la palabra. Por eso Eliú decía, déjenme hablar. Hermano, eso a mí me pegó, hermano. A mí en lo personal, yo dije, Señor, si es cierto, a veces no dejamos, no en el sentido de que callamos al que está predicando, no, sino que el que está predicando, me pongo a hacer otras cosas, o no voy a la iglesia hoy. No, hermano, déjenme hablar. Deje que la palabra del Señor caiga en usted como terreno, y entonces vamos a hacer huerto cerrado. Sigamos. Siempre en Isaías capítulo 58, verso 11. Este está bonito, man. Bueno, todos están lindos, pero dice, el Señor te guiará continuamente. Mire, amada iglesia, el Señor te guiará continuamente. Saciará tu deseo en los lugares áridos, en aquellos lugares que se dicen, aquí no sirve, esta ciudad no hay nada, que aquí no hay nada. No, allí el Señor te saciará. En lugares áridos, dará vigor a tus huesos. Pero mire lo que dice la palabra: serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Entonces llevemos el hilo del mensaje. Es un huerto cerrado, amén. Es un huerto sembrado. Pero hermano, ¿qué pasa si solo se siembra y no llueve? Tampoco se pierde la semilla. Mire cómo la Biblia nos enseña todo esto, hermano. Tanto yo como pastor aprendo, hermano, mucho, hermano, a cómo desarrollar el ministerio. Y usted como iglesia, entonces ubiquémonos cada quien. Por eso la ubicación es bonita, hermano, que estemos bien ubicados. Entonces usted tiene que saber, yo soy huerto. ¿Quién lo dice? Ahí lo dice la Biblia, yo soy huerto. Y yo como predicador, yo tengo que tener bien clara mi identidad. Yo soy un colaborador de Dios. Y como colaborador, yo tengo que alinearme al Señor, hermano, pero bien alineado. Sí, entonces, ¿de qué sirve sembrar si no hay agua? Entonces, es necesario que el huerto sea regado. Y aquí es donde entra la obra bendita del Espíritu Santo. Agarrándome de lo que hablaba en la mañana, hermano, en Juan 7:38, con este iniciamos por la mañana. Pero lo que le quiero decir es que allí, hermano, habla del Espíritu Santo. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, eso es de su vientre, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto, oiga, del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces usted sabe que el bautismo en el Espíritu Santo vino hasta en Hechos capítulo 2, ahí está, en Hechos 2. Aquí todavía no había descendido el Espíritu de esa forma. Entonces, hermano, y ahí es comparado el Espíritu ¿con qué? Con ríos, con agua. Y ese río lo necesitamos dentro de la iglesia para que riegue, hermano. Quiero darme a entender, hermano. Mire, una iglesia que no le dé la apertura al Espíritu Santo, estamos en nada, hermano. Estamos en nada. ¿Qué le quiero enseñar, amada iglesia? Si usted todavía no ha tenido esa costumbre de tener esa relación con el Espíritu Santo, comience a hacerlo. Comience a hacerlo. Comience a hablarle al Espíritu Santo. Si Él es una persona, entonces necesitamos que las aguas del Espíritu Santo, mire, ahí está muy relacionado el agua con el Espíritu Santo.
el agua con el Espíritu Santo, ríos con el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia necesita ser regada con la administración del Espíritu Santo. Hermano, necesita ser sembrada con la administración de la palabra, pero no podemos hacer o no podría continuarse bien el huerto si no está ese río, hermano. Cuando usted lee, por ejemplo, mire, cuando usted lee en el Edén, dice que dentro del Edén había un río. Hermano, leámoslo, Génesis 2, busquémoslo. Es que quiero enseñarle que somos un huerto y es necesario que estemos regados, hermano. Es necesario que el río de Dios esté en esta casa, que el río de Dios ministre esta iglesia, que el río de Dios, hermano, fluya aquí, que el río de Dios emerja aquí en este lugar. Entonces dice ahí, hermano, que en el 8 dice que el Señor plantó el huerto. En el 9 dice que el Señor hizo brotar a la tierra todo árbol. Mire, ahí están los árboles. Pero dice en el verso 10, y del Edén salía un río del Edén, del huerto, salía un río, versículo 10, para regar el huerto. Y dice que ese río, hermano, se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Ya ve que dentro del huerto hay un río. Entonces, dentro de la iglesia debe estar el mover del Espíritu Santo. Debemos, hermano, de meternos en esto. Hermano, debemos de meternos en esto, pero en serio, hermano, en serio. Que vengamos a este lugar, ¿sabe qué? Con una necesidad, Señor, yo quiero meterme en tu río. Señor, hoy me quiero meter, pero todo, Señor. Porque a veces, hermano, solo el agua ahí a los tobillos nada más. Lo que le pasó a aquel hombre en Ezequiel 47, dice que vio el río que salía del templo de Dios y él se metió al río. Dice que las aguas le llegaban a los tobillos, pero siguió avanzando, dice que ya las aguas le llegaban a las rodillas. Se metió un poquito más y ya las aguas le llegaban a las cinturas. Después se metió más, hermano, y las aguas le llegaban a sus hombros, a sus lomos. Pero llegó a un momento donde el agua lo cubrió y ya no podía nadar. Dice, ya no me podía sostener por mi propia fuerza. Ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Que ya no nos sostengamos con nuestra propia fuerza, sino que hagamos lo que el Espíritu Santo nos diga. Sino que hablemos lo que el Espíritu Santo nos diga. Sino que, hermano, nos lleve a los lugares donde el Espíritu Santo quiere que vayamos. Entonces, esa es una vida del Espíritu. Entonces, amado, necesitamos el río de Dios en nuestro huerto. Mire, tenemos que, el primero que tiene que entender esto soy yo, hermano. Esta iglesia no va a crecer si no hay río. ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo decía, Apolo sembró, o yo planté, parece que dice, yo planté y Apolo regó. Pero el que dio crecimiento es Dios. Mire, siembra y riego. Para que haya crecimiento, primero tiene que haber siembra y después riego. Y es eso de regar. Allí dice Apolos, pero ese Apolos, hermano, ¿sabe qué le dijeron? Apolos, si tú ya conoces del bautismo del Espíritu Santo. No, dijo. Y dice que una mujer llamada Priscila lo llamó aparte y le dijo, ven, te voy a dar esa doctrina porque te hace falta, Apolo. Y dice que le empezó a enseñar acerca del Espíritu Santo. Ese hombre entendió bien eso, hermano. Entonces ahí está la representación del Espíritu Santo como río que tiene que estar dentro del huerto. No tiene que estar fuera del huerto, hermano. Sino que el río tiene que estar dentro del huerto, ahí dentro del huerto, dentro de la iglesia. No podemos excluir de nuestros cultos al Espíritu Santo. No, hermano, no lo podemos excluir, porque si no sería como aquella iglesia del Apocalipsis. Usted sabe que los primeros 2 capítulos o los 3, ¿verdad? El 2 y 3 de Apocalipsis es para las iglesias, y ahí le hablan a una iglesia y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y toco y llamo. Quiere decir que el Espíritu Santo lo tenían afuera, en esa iglesia. Quiere decir que a esa iglesia no le habían dado entrada al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo estaba afuera. Déjenme entrar, ábrenme la puerta. Nosotros como iglesia no podemos hacer eso, hermano. Mire, esta iglesia tiene que estar al mando del Espíritu Santo. Que sea Él quien ministre acá.
Que sea el río del Espíritu Santo que llene este lugar. Y entonces vamos a hacer un huerto cerrado, hermano. Un huerto cerrado. Veamos este otro, hermano. Cantares 6:11. Libro de Cantares. Capítulo 6, verso 11. Dice la palabra, descendí al huerto. Mire, ahí está el amado hablando. Dice, descendí al huerto de los nogales para ver el verdor. Hermano, mire, cerrado, un huerto cerrado, un huerto sembrado, un huerto regado, para que haya verdor. Y esto me habla de, hermano, esto me habla de avivamiento. Mire, verdor es, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de verdor? Marchito. Algo como que está perdiendo vida, algo como que está perdiendo fuerza. Hermano, y cuando ya está seco, se murió. Entonces, ¿de qué me habla el verdor? Me habla de avivamiento. Entonces la iglesia debe ser una iglesia con avivamiento. Tal vez esto no aplique para todas las iglesias, hermano, porque hay iglesias donde es prohibido palmear, ¿va? Y no estoy hablando mal, eso es la doctrina de ellos. Es prohibido palmear, es prohibido gritar, gloria a Dios. Hermano, saltar, ahí, olvídese, hermano. Véngase, váyase por otro lado usted. Pero esa es la doctrina de Dios. Pero yo encuentro que el huerto de Dios tiene verdor, eso es, hay avivamiento. Por eso, iglesia amada, mire, al momento de la alabanza, cante aquel himno, hombre, que dice, no me importa que me digan, que me critiquen, que estoy loco, no me importa que el de que está a la par me mira así como medio raro, no me importa. Yo soy un huerto de Dios y una de las características del huerto es que tengo verdor, tengo avivamiento. Así es que voy a danzarle al Señor, voy a gritar al Señor, voy a exaltar al Señor y no me importa que me diga. No, yo tengo verdor. La iglesia es una entidad viva. Viva, hermano. Entonces no debe de faltar el verdor en nosotros como huerto. No, hermano, no puede. ¿Por qué? Porque entonces, mire, vamos perdiendo ¿cómo le diría esto? Que le agrademos al amado, pues. Imagínense, el amado descienda y mire un lugar todo marchito, ¿no? Y mire un lugar todo todo apático. Que el amado viene y dice, voy a ir a esta iglesia, voy a bajar a mi huerto, y descienda, y de repente nos encuentra nosotros aquí, hermano, como así marchitos, hermano, sin ayudamiento. Entonces, de plano el amado dice, este huerto hay que trabajarlo. Entonces, tiene que haber avivamiento en la iglesia. No debemos de perder el mover de Dios. No debemos de perder, hermano, el verdor. Cuando seguimos avanzando, pasémonos al capítulo 4, verso 16. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Le prometo que antes de las 3 nos vamos. Yo sé que tiene hambre ya, hermano. Pues ya vamos a terminar. Solo vamos a ver esos 55 puntos que traigo aquí y nos vamos. No, es broma, ya vamos a terminar. Cantares 4:16. Soplen vientos del norte. Mire, este es uno de los versículos que me lo disfruté. Soplen vientos del norte y del desierto. Soplen en mi huerto. Fíjese que aquí está hablando la amada, la novia. Soplen en mi huerto para que se expandan sus aromas. Y así entre mi amado en su huerto y coma de sus exquisitos frutos. Aparte de que aquí veo que esa amada, ese huerto está lista, hermano. Mire, esa amada yo la veo así como que, yo quiero que venga mi amado y mire qué espectacular.
estamos. Dice, no sé si a usted, hermano, cuando yo trabajaba en lo secular y nos dábamos cuenta que iba a venir tal vez una auditoría de los jefes de allá, de la casa central de la empresa donde trabajaba, hermano, olvídese, a las oficinas hasta abrigo, hermano. Y todo bien arregladito y computadoras bien, pues todo, pero todo espectacular. Entonces nosotros bromeamos, que se vengan cuando quieran, no van a encontrar problemas ahorita. Pero a veces que nos agarraban de sorpresa, hermano. Llévenselos a almorzar y que tenganlos allá unas 4 horas mientras arreglamos aquí nosotros. Nos agarraban desaprevenidos. Entonces, aquí vemos una amada que ella dice: vientos del norte, denle en viaje. Denle, ¿por qué? Porque hay aroma en mi huerto. Expándanlo por todo el huerto, que todo el huerto huela rico. Y que venga mi amado y que coma de su dulce fruto. Quiere decir que el huerto ya tenía fruto, ya había madurado su fruto. Entonces, hermano, mire, la iglesia, esto me habla, hermano, y vamos a hablar el martes de eso, de trascender en cuanto al fruto. Pero aquí lo que yo veo, hermano, y donde yo quiero agarrar este punto es, mire, porque el martes vamos a hablar más amplio del fruto, pero yo lo que quiero ver es que hay perfume, hay aroma. Es un lugar perfumado. Hermano, qué rico es llegar a una casa que recién la han trapeado y huele todavía algo fresco, algo rico. Es agradable. Pero todo lo contrario, llegar a un lugar donde hay mal olor, donde tal vez ahí está la bolsa con basura, hermano, y desprende algo ahí, algún olor feo. Mire, no es agradable estar ahí. Entonces, lo que le quiero ministrar esta tarde es que la iglesia, el huerto de Dios, debe de ser un huerto con perfume. Y el perfume en la Biblia es adoración. Sino aquella mujer que fue a los pies de Jesús y dice que quebró su alabastro y derramó su perfume a los pies de Cristo. Adoración. Aquella otra mujer en Juan capítulo 12, hermano, le estoy dando algunos versículos ahí. Mire, Juan capítulo 12, está Jesús en la casa de Lázaro, María y Marta. Y dice que esa Marta, hermano, mire cuál era el lugar preferido de Marta. ¿Cuál era el lugar preferido de Marta? A los pies de Cristo. Dice que esa mujer se sentaba a los pies de Jesús a escuchar la palabra, a los pies. Cuando se trataba de adorar, se inclinaba y se postraba a los pies. Cuando derramaba el perfume, ¿cómo? A los pies. El lugar preferido de ella, hermano, era los pies de Jesús. Eso es adoración. El lugar preferido de la iglesia, ¿sabe cuál debe ser? Los pies de Cristo. Por eso, lindo ese himno que sacaron los hermanos de Mier San Marcos. No hay un lugar más alto. No hay lugar más alto que estar a los pies. Eso es adoración. Mire, hermano, eso es rendición. La iglesia, mire, hermano, perdón, pero en la gran parte de las iglesias ya no le estamos prestando mucha atención a la adoración, hermano. Y eso es peligroso, hermano. Eso yo diría, eso es grave en una iglesia donde ya no haya, hermano, adoración. No, ya buscar al Señor de una forma distinta. Ya no. No todo es danza. Sí, es parte de la adoración, amén. Sí, pero cuando hablo de esto, hermano, de este punto específico es donde nosotros podamos entrar a un lugar secreto con el Señor y ahí derramar nuestro perfume. Perfume es adoración. ¿Sabe qué? Es palabras que solo salen de nuestra boca, pero que no salen de nuestra boca, sino que vienen de lo más profundo de nuestro corazón y empezamos a adorar al Señor de una manera distinta, con palabras que a veces ni nosotros mismos las entendemos, pero que el Espíritu Santo ahí nos hace fluir. Entonces, hermano, el perfume es adoración. Fíjese que, por ejemplo, hace poco hablábamos de un versículo que está en Cantares, creo que está en Cantares 12, hermano, déjeme ver. Fíjese que le quisiera leer ese versículo. Está en Eclesiastés, déjeme ver. ¿Por qué, hermano? Se me viene a la memoria. Es que a veces una
una pequeña cosita puede echar a perder el perfume. Por ahí hay un versículo que dice que una mosca muerta, 10:1 es, mire, aquí lo tengo. Dice, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Mire, esta versión más que todo, la versión de las Américas. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Pero mire la primera parte de ese versículo. Mosca muerta, ni siquiera mosca viva, hermano, sino que una mosca muerta puede echar a perder el perfume. Y las moscas en la Biblia, hermano, mire, las moscas en la Biblia, así como las vemos hoy y les tenemos asco, ¿va? Así también en la palabra. ¿Se acuerda cuando a Faraón cómo le mandaron una plaga de moscas? Porque no quería convertirse, no quería, hermano, dejar ir al pueblo. Entonces las moscas son como inmundicias, hermano, son cosas que no son puras. Imagínese, mire, imagínese traer un frasco, en el sentido figurado, la adoración, traer un frasco con adoración, pero que ya traiga moscas muertas. Entonces no va a haber un buen olor. ¿Qué le quiero decir con esto, amado? Aterricemos con esto. Mire, la adoración que Dios le gusta, el olor que Dios le gusta, es la pureza, es la santidad. Mire, no importa cómo hablemos, no importa que en vez de haya, digamos haiga. No importa cómo hablemos, pero si traemos un corazón puro al Señor, así, hermano, puro, limpio delante del Señor, y venimos a darle una adoración, ¿sabe qué? Ese es un buen perfume delante del Señor. Ese es un olor exquisito delante del Señor. La santidad, hermano, la pureza, que nosotros andemos con nuestro interior puros. Por eso debemos de presentarnos delante del Señor todos los días. ¿Sabe qué, hermano? Con una actitud de ser limpios. Porque, hermano, nos contaminamos ante tanta contaminación que hay afuera, que hay en el mundo. De repente con algo que vemos nos contaminamos, algo que oímos y ya nos contaminamos. Entonces es necesario que vayamos delante del Señor y empecemos a purificarnos. Señor, aquí estoy, límpiame, purifícame, santifícame, Señor, que tu buen espíritu, que tu Santo Espíritu me renueve, me santifique. ¿Para qué? Porque yo quiero que mi perfume, Señor, esté siempre intacto, que mi adoración siempre esté, Señor, pura. Que no hayan moscas muertas en mi perfume, Señor. Que no hayan, mire, Señor, yo no quiero que mi perfume, quiero guardar mi perfume porque no quiero que mi perfume vaya a agarrar mal olor. Y ahí ese versículo, hermano, cuando lo leemos en otras versiones, es un perfume no cualquiera. ¿Cómo diríamos nosotros aquí? 7 machos, ¿le dicen algo así? ¿Va? No son 7 machos, hermano. Ni son de las que venden, ¿cómo le dicen a esas? Las esencias para no, hermano, era un perfume original, era un perfumista, mire, pero se echa a perder con unas cuantas moscas muertas. Que el Señor nos ayude para que nuestro huerto, estamos hablando del huerto, para que nuestro huerto, cuando sople el viento de Dios aquí en este lugar, cuando venga mire, cuando venga el mover del Espíritu Santo en este lugar, porque también el Espíritu Santo es viento. Cuando usted lee en Hechos 2, dice que vino un viento sobre aquel lugar y entonces lo llenó del Espíritu. Entonces es viento. Cuando el Espíritu Santo llena este lugar, y hermano, entonces ¿sabe qué? Esos aromas se empiezan a expandir y llegan hasta donde está el Señor, y el Señor le agrada. Ese es un huerto que tiene buen olor, que tiene un fragante aroma. Entonces el huerto tiene que tener perfume. Cantares 6:2.
Mi amado descendió a su huerto. Otra vez, hermano. Mi amado descendió a su huerto. Dice esta versión, la Reina Valera actualizada, al almácigo de las especias. Ahí están, mire, otra vez el perfume. Pero después dice, hermano, para apacentar en los jardines y para recoger. Eso también es como una cosecha. Pero fíjese que lo que va a recoger el Señor ahí son lirios. Interesante esto, hermano, porque mire, aparte de frutos, el Señor va a buscar lirios. Son cosas diferentes. Los lirios son distintos, hermano. Y dice que el amado baja al huerto, y entre las cosas que el amado baja a ese huerto es a recoger lirios. Hermano, y lirios me habla de hermosura, de adornos. Adornos, así le puse aquí, hermano. Yo le puse que es gloria, es esplendor, es santidad, pero es adorno. Entonces tiene que estar en la iglesia, en el huerto de Dios. Recuerde que todo el inicio de la enseñanza es: la iglesia es un huerto. La iglesia es un huerto, la iglesia es un huerto. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser un huerto cerrado, tiene que ser un huerto sembrado, tiene que ser un huerto, hermano, regado, tiene que ser un huerto que tenga perfume, tiene que ser un huerto que tenga adorno. Entonces, los lirios me hablan de adorno. Le voy a dar la base bíblica, está en Mateo 6:28, cuando el Señor Jesucristo está hablando. ¿Y por qué os preocupáis por la ropa? Entonces el Señor hace esta analogía: observar cómo crecen los lirios del campo. Ahí están los lirios. No trabajan ni hilan. Pero mire, pero os digo que ni Salomón, oiga hermano, oiga esta comparación más tremenda, hermano. Dice, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Quiere decir que la hermosura de los lirios, hermano, ni Salomón, y usted sabe que Salomón fue uno de los reyes más, pero más poderosos que ha existido en la tierra, en cuanto a dinero, hermano, y en cuanto a cosas que ese logró, hermano, hacer cosas que realmente parecen una locura, hermano. Mire, agarró las paredes del templo y las enchapó con oro, todas las paredes. O sea, eso no es normal. Entonces, imagínese la ropa que usaba Salomón. Y dice la Biblia ahí que ni aún esas vestiduras se comparan con la hermosura de los lirios. Esto entonces me habla, hermano, de que la iglesia debe ser adornada. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que se le ha concedido, dice, a la novia, se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente. Esa palabra resplandeciente es eso, gloria, esplendor. Entonces, esta vestidura, mire, lo que el Señor viene a buscar en nosotros es hermosura, hermano. Es hermosura. Y nuevamente, hay un versículo donde dice que la hermosura es nuestra santidad. No sé si está en Pedro, 1 Pedro 3. Déjeme ver si encuentro ese versículo donde dice que la belleza. Vamos a ver, primer libro de Pedro, capítulo 3, creo que está donde habla de Sara y de todas las esposas amadas. Ahí dice, así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, y vosotros sabéis. Vamos a ver, por aquí hay un versículo, hermano. Verso 3 tal vez sería, dicen que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Este versículo lo han torcido ahí con otras doctrinas, hermano, pero mire, hablemoslo desde el punto de vista de la iglesia, que no es una belleza externa, sino dice que la belleza sea interna. Mire lo que dice, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Sí, este es el versículo que le quería leer. Pero mire dónde está la belleza. No es algo externo. No es algo externo. Ahí Pedro en esa carta primera,
en el capítulo 3, verso 4 dice, no, sino que es una hermosura interna, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual, dice, es precioso delante de Dios. Entonces, hermano, este tipo de adorno debe de tener la iglesia, un espíritu tierno, un espíritu hermoso. Hermano, ¿sabe qué podría decir esto yo? Porque aquí habla con las esposas de que sean sujetas, de que así como Sara fue una mujer sujeta, le está diciendo entonces que también las esposas de hoy sean también así sujetas. Pero si aplicamos eso a la esposa de Cristo, porque donde usted mire una mujer en la Biblia, casi siempre tiene una aplicación para con la iglesia. Entonces, sí es cierto, aquí le están hablando a las esposas, pero la esposa de las esposas es la iglesia, hermano, porque es la esposa de Cristo. ¿Usted sabe cómo está la hermosura en la iglesia? Cuando una iglesia tiene ese espíritu que se deja manejar, hermano. Que no tenemos una cerviz dura. Sabe que el problema de Israel como pueblo, eso le cuestionó el Señor, ustedes son duros de cerviz. Yo les digo a la izquierda y ustedes van a la derecha. Yo les digo, váyanse derecho, no, entonces ustedes agarran a la derecha. Yo les digo, estaciónense, no, ustedes siguen. Yo les digo, sigan y ustedes se estacionan. Todo lo contrario, hermano. Entonces, esta hermosura es, mire, entre las cosas que podemos ver acá, es obediencia, es ser una iglesia sujeta, ser una iglesia, hermano, que se deja formar por el Señor. Entonces, mire cómo llevamos ya el tema. Y ya ahorita lo cerramos. Número 24:5. Dice, hablando de Israel, esta es una profecía del profeta aquel de Balaán, hermano, que todavía hablaba bien. Todavía ahí en los primeros versículos del capítulo 24 todavía decía cosas buenas. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Yo subrayé esta palabrita. Se extiende como vegas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Entonces me llamó la atención. ¿Sabe qué veía este hombre? ¿Sabe cuál fue la impresión de este hombre que miró al pueblo de Israel desde una altura? Lo miró así hacia abajo. Lo miró numeroso. Entonces, mire esto. Otra de las características que debe tener la iglesia, que es huerto del Señor, es que tiene que extenderse, hermano. Mire cómo el Señor me permitía ver esto. Si nosotros estamos aquí, los mismos árboles, no vamos a necesitar más espacio físico. Vaya, si estamos aquí, los mismos árboles plantados aquí, no vamos a necesitar espacio físico. Pero si a la par mía nace otro arbolito, vaya, ya vemos 100, hermano, acá, póngale un ejemplo, 100 personas acá, y a la par de cada uno de nosotros nace un árbol nuevo, ya serían 200. Entonces hay que expandirse. Hay que extenderse. Ahora ya somos 200 y que de esos 200 salgan otros 200, ya serían 400. El espacio ya no da. Hay que extenderse. Y esa es una de las cosas que nosotros como iglesia debemos de tener bien claro, que nosotros debemos de multiplicarnos. Debemos de multiplicarnos. Hermanos, mire, no estaríamos haciendo una buena labor dentro de la iglesia si no hay multiplicación. Eso es algo que Dios quiere darnos. Entonces debemos de extendernos como el huerto. Así como lo miró este hombre, yo los miro extendidos por sobre todo el desierto. Yo miro cómo están las tiendas de Jacob así extendidas, y ahí lo compara como el huerto. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar como iglesia es, hermano amado, que usted como ovejita debe de multiplicarse. Y para esto tenemos que invitar a nuestras familias, tenemos que hablar más del Señor. Mire, invitar a la iglesia, véngase, vamos, hay un lugar donde yo lo voy a llevar.
tiene problemas de depresión, mire, yo no lo voy a llevar donde el psicólogo, yo lo voy a llevar a un lugar donde el Señor puede hacer una obra de raíz y puede quitar eso. Empecemos a hablar, hermano. Empecemos a buscar eso de que nos multipliquemos, porque esa es una labor, no sé si es labor, hermano, pero una característica, mejor dicho, una característica inherente de la iglesia, que tiene que ser como un huerto que se expande, que se extiende, y que de repente ya tengamos, hermano, este lugar, toda esta ciudad, hermano, conquistada para Cristo. Entonces miremos dónde vamos a traer más afuera. Eso es. La iglesia no, mire, yo no creo en aquellos, es que siempre hablo mal de los pastores, ¿va? Mire, yo no creo en aquellos pastores que digan, no, yo con 20, 25 ovejas me conformo, no quiero más. ¿Qué me cuesta creer eso a mí, hermano? Aparte de que, yo digo, no están bien enfocados. Porque una de las cosas que el Señor me muestra o nos muestra en la palabra es que el pueblo de Dios, dice en Éxodo 1, que entre más oprimían al pueblo de Dios, más se multiplicaba. Entre más oprimían al pueblo de Dios, más se multiplicaba. Entonces tenemos que crecer internamente y entonces después multiplicarnos en número, de manera que ya el espacio ya no nos dé, hermano, ya no nos dé, sino que tengamos que ya abrirnos o buscar otro lugar, o hermano, mire, ¿para qué? Para que seamos ese huerto que crece, que se desarrolla, que se multiplica. 7, hermanos, tal vez pones ahí el resumen, 7 puntitos, hermano. Mire, le prometí que antes de las 2, ¿verdad? Sí, las 2 van a ser ahorita, antes de las 2 nos vamos. Mire, 7 puntitos ahí. La iglesia como huerto. Primero, es un lugar cerrado. Cuidémonos, que no nos pase como le pasó a Eva, que dejó meter la serpiente, hermano. Tiene que ser un lugar que caiga la semilla, sembrado. Eso es la administración de la palabra. Tiene que haber administración de la palabra, hermano. Y ahí entro yo como ministro, porque necesita la iglesia ser ahí cultivada. Pero también no serviría de mucho, hermano, si solo se siembra y no está regada. Ahí entra la administración del Espíritu Santo. Solo la obra del Espíritu Santo es que trae esa agua, esa lluvia, hermano, que entonces hace crecer y multiplicar la semilla. 4, es un lugar donde hay verdor, y eso me habla de avivamiento. El 5 es un lugar perfumado, hermano. Tiene que haber adoración. Una iglesia sin adoración se ha quedado. Tenemos que buscar ese perfume. Tiene que ser un lugar adornado también. Gloria, esplendor, santidad. Y tiene que extenderse. Eso me habla de crecimiento. El huerto es la iglesia. El huerto de Dios, hay que agregarle bien ahí. El huerto de Dios es la iglesia. Usted es el huerto de Dios. Nosotros como ministros, fíjese, hermano, perdón, pero no entramos ahí, fíjese. Nos ponen a un lado. Ustedes son colaboradores. El huerto de Dios es la iglesia. Ustedes ministros, no, ustedes me van a ayudar para que ese huerto esté regado, haya fruto, que haya crecimiento, que haya desarrollo. Solo son colaboradores. Así es que me sacaron de ahí a mí. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Gloria a Dios por este día. Yo creo que el Señor nos ha bendecido tremendamente, hermano. Y rogamos que nos siga bendiciendo siempre. Padre, gracias. Te damos esta tarde por todo lo que nos has permitido experimentar este día. Gracias porque te hemos podido dar un buen tiempo a ti, y con mucha humildad, Señor, hacemos este pequeño sacrificio, pero que delante de ti sabemos que cuenta. Bendice a toda tu iglesia. Bendice sobremanera a los que estamos aquí presentes, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que
la administración de tu palabra nos lleve a otros niveles. Hoy por la mañana nos has ministrado, Señor, ese mensaje que emerge de las entrañas para ser engendrados o reengendrados, Señor, para que se destruya todo paradigma, toda muralla sea derribada, toda doctrina mal plantada sea arrancada en el nombre de Jesús, y que podamos avanzar y recibir, Señor, eso que recibió Job cuando fue desbaratado, cuando sus argumentos fueron desbaratados, que esa bendición que le vino a Job cuando sus ideas quedaron, Señor, expuestas a tu verdad, que ahora nosotros como iglesia estemos preparados para recibir esa bendición que recibió Jacob, Job, Señor, ahí en el capítulo 42, cuando su postrer estado fue mucho más poderoso que su primer estado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que tu palabra, Señor, traiga esa bendición para toda tu iglesia, Señor. Y ahorita por la tarde pues hemos recibido que somos, la iglesia es el huerto de Dios, y queremos, Señor, yo como pastor quiero poner mi parte aquí, Señor, quiero entregarme para que este huerto sea un huerto cerrado, para que este huerto sea un huerto regado, para que este huerto sea un huerto sembrado, sea un huerto, Señor, que haya perfume, que esté bien adornado, y que este huerto también se expanda en el nombre de Jesús. Que el verdor no le falte a este huerto, que sea un huerto que haya avivamiento en todo momento, Señor, en el nombre de Cristo. Ese huerto de Dios, para que cuando el amado descienda a su huerto, encuentre esos aromas agradables, esos perfumes agradables, esos perfumes que enamoran, que los encuentre en este huerto, esos, Señor, esos arreglos, esa adoración que tú buscas, esa santidad que tú buscas, esa sencillez, esa pureza que tú buscas en la iglesia, aquí lo encuentres. En el nombre de Jesús, huerto de Dios es tu iglesia. En el nombre de Cristo, llévanos con bien, llévanos con bendición. Entregamos este ayuno a ti, Señor, con toda humildad y con toda sencillez de corazón te lo dedicamos a ti. Recíbelo y que sea de tu agrado. Guárdanos y que esta semana que vamos a iniciar sea una semana de mucha bendición. Bendice la obra de las manos de toda tu iglesia en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado. Dios les guarde, Dios les bendiga. Tengan buen provecho. No coman mucho.